El siguiente ejercicio de rectiplano dice sea P sub 0 igual a la intersección entre la recta L y el plano pi1. A eso se refiere esta notación, intersección, ¿cierto? Donde L está en forma continua, ¿cierto? Y también nos dan el plano pi1, ¿cierto? Y nos dice, determina la ecuación del plano pi que contiene al P sub 0, decía el punto, ese punto de intersección, y es perpendicular a los planos pi2, que lo describen acá, y el pi3 que continúa ahí abajo. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que, bueno, como siempre digo, cuando partimos este tipo de ejercicio, nosotros partir diciendo ya, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Determine la ecuación del plano pi. Entonces, ecuación general del plano pi, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos para formar la ecuación general del plano pi? Necesitamos siempre un punto, ¿cierto? Y en este caso, el normal del plano pi. Con eso ya tenemos todo. Siempre cuando formamos una ecuación general del plano, necesitamos un punto y un vector normal al plano. Entonces acá nosotros, si nos damos cuenta, nos dice sea p sub 0, ¿cierto? Tanto le dice, determina la ecuación del plano pi que contiene al P sub 0, es decir, al punto de intersección. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el punto? De la intersección. ¿Cuál es la intersección? Esta de el plano con la recta, que en videos anteriores hice cómo se obtenía la intersección de un plano con una recta. Y luego, ¿qué también nos dice? Determine la ecuación del plano pi, ¿cierto? Y nos dice, y perpendicular a los planos pi 2 y pi 3. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podríamos saber? Porque como vamos a ver cómo obtener el punto con la intersección, por lo tanto, para obtener el normal del plano, si lo damos cuenta por descarte y también por lógica, porque si este plano es perpendicular a dos planos más, que en este caso es pi 2 y pi 3, ¿qué es lo que nosotros debiésemos hacer para obtener el normal del plano que nos falta acá? Es obtener el normal del pi 2 y obtener el normal del pi 3 y hacer un producto cruz que nos va a dar un puro vector normal, el cual vamos a utilizar como vector normal para la ecuación general de este plano. Este ejercicio va a ser más largo, aviso. Entonces, vamos a empezar a formarlo primero acá. Bueno, esta ecuación está en forma continua, ¿ya? Sin embargo, para obtener el vector, en este caso lo que necesitamos nosotros, no, sí o sí tenemos que pasarla de forma paramétrica, o sea, perdón, de forma continua o simétrica a forma paramétrica, ¿ya? Porque para nosotros saber la intersección de un plano, nos conviene, tenemos que tener la recta, reemplazar los valores que vale x, y z, ¿ya? Dentro del plano para saber la intersección. Entonces, teniéndola de esta forma continua no nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros para poder pasar una recta a la forma paramétrica, que es la más conocida, tenemos que ir escribiendo cada uno de los elementos. Es decir, primero es x menos 1 igual a 2 y tenemos que igualarlo a una constante. Por lo general uno siempre utiliza la constante t. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Va a ser x menos 1 igual a 2t, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a dejar la idea es despejar el x, la incógnita. Entonces acá va a ser 2t más 1, ¿ya? O también, mejor dicho, 1 más 2t, porque por lo general nosotros escribimos primero el número y luego la suma o resta, ¿cierto? Del valor con la constante. Pero ya tenemos el valor de x. Siempre hay que igualarlo a una constante que vamos a decir que ese t pertenece a los reales. Luego tenemos y más 2 partido en 1. Igualmente lo igualamos a t. Esto va a ser a y más 2 igual a t porque el 1 va a pasar multiplicando hacia acá, ¿cierto? Pero se va a mantener tal cual el t y por lo tanto el i va a ser igual en este caso a t menos 2, ¿cierto? Luego vamos a ir con la última que es la del z, que en este caso va a ser 1 menos z igual a 2 igual a t, por lo tanto acá vamos a tener 1 menos z igual a 2t, por lo tanto, si nos damos cuenta, nos va a quedar menos z igual a 2t, ¿cierto? Ese 1 va a pasar como negativo, como menos 1, vamos a multiplicar por menos 1 porque no nos conviene tener la incógnita negativa, por lo tanto nos va a dar menos 2t más 1. Entonces ahora si lo formamos en forma paramétrica nuestra recta, que era nuestra recta en este caso L, vamos a tener acá la recta L, ¿cierto? Va a ser igual a el X, yo por lo general escribo primero el número y luego el t, es decir, en este caso si lo pongo, lo desordeno, no va a pasar nada, es decir, 1 más 2t, porque como son ambos positivos, da lo mismo si cambiamos el orden. Sin embargo, en el i hay que tener ojo, porque vamos a pasar primero el menos 2 adelante, el t se supone que ahí tiene un positivo imaginario, por lo tanto vamos a pasar menos 2 más t, y luego el z en este caso, que va a ser en este caso 1, ¿cierto? Porque vamos a pasar ese 1 positivo adelante y el menos 2t se va a ir adelante con su respectivo negativo. ¿Sí?
Entonces, llegamos a esta super recta, o sea, esta super ecuación paramétrica, ¿cierto? Entonces, para nosotros saber la intersección de un plano con una recta, como decía, lo vimos en el video anterior, tenemos que reemplazar en el plano la recta con los valores de la incógnita. Es decir, me explico. Por ejemplo, acá tenemos el plano pi1, que va a ser x menos y más z igual a 2. Entonces, ¿qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Lo que dice acá. 1 más 2t. Por eso les decía que es importante pasarlo paramétrica, porque si lo tenemos de esta forma en continua, es mucho más complejo, porque, bueno, de hecho la ecuación lo plantea de esta forma, ¿cierto? Si nosotros vemos el enunciado, lo plantea así. ¿Cómo yo obtengo el valor de x y z de esa forma? Hay que pasarlo sí o sí a forma paramétrica, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, el valor de x va a ser, le vamos a ir escribiendo 1 más 2t. Luego, menos, ojo siempre con los paréntesis, menos 2 más t, más z, que va a ser 1 menos 2t, igual a 2. Entonces acá vamos a bajar 1 más 2t, que no va a pasar nada. Aquí sí va a pasar. Menos con menos va a ser más 2. Luego el menos con el t va a ser menos t. Después acá va a ser más 1. Como es positivo no hay que generar ningún cambio. Menos 2t, ¿cierto? Y eso es igual a 2. Entonces vamos con términos semejantes. 1 más 2, 3. 3 más 1, 4, ¿cierto? Luego vamos a tener 2t menos t, va a ser t positivo, y t positivo, ¿cierto? Menos 2t va a ser igual en este caso a menos t, es decir, t positivo menos 2t va a ser menos t, y eso es igual a 2. Por lo tanto, esto va a ser equivalente, si despejamos la t va a ser menos t es igual a 2 menos 4, ¿cierto? Por lo tanto, menos t va a ser igual a menos 2 multiplicado por menos 1, por lo tanto el t va a ser igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos el valor de la t, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos buscando la intersección de un plano con una recta, que recordemos que eso nos va a dar un punto, si nosotros recuerden que si imaginamos eso, tenemos acá un plano, ¿cierto? Y lo está atravesando una recta, ¿dónde se unen? En un punto. Por eso estamos buscando un punto de intersección. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Ya encontramos el valor de t, siempre reemplazamos los valores de la ecuación, de la recta en la ecuación, ya obtenemos el valor de la constante t, entonces ahora tenemos que volver a la recta y reemplazar en los valores de t, ¿cierto? Para obtener finalmente el punto de intersección. Por lo tanto, acá sería x es igual a 1 más 2, recordemos que t nos dio en este caso 2, va a ser 1 por 2 por 2, o sea, 1 más 2 por 2, y va a ser igual a menos 2 más el t que es 2, y z va a ser igual en este caso a 1 menos 2 por el t, que el t es igual a 2. Entonces, vamos resolviendo esto. En este caso va a ser 1 más 2 por 2, 4, entonces va a ser 5, menos 2 más 2 va a ser 0, y 1 menos 2 por 2, que va a ser 4, entonces sería 1 menos 4 va a ser menos 3. Por lo tanto, ¿cuál es el punto, ese punto de intersección que nos decía que también nos va a servir como punto para formar la ecuación general del plano? 5, 0, menos 3. Sí. La primera parte ya la tenemos, ¿cierto? O sea, ya vamos un buen camino. Entonces ya tenemos el punto, ¿cierto? Que es, en este caso va a ser 5, ¿cierto? 0, menos 3. ¿Qué nos falta ahora? El normal del plano y qué información no hemos utilizado. Y que lo dijimos al principio, nos dice que este plano que están buscando también es perpendicular a dos planos más, el pi2 y el pi3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para encontrar este normal del plano, ¿cierto? Tenemos que obtener el director, ¿cierto? Perdón, el normal el del plano pi2 y el normal del pi3 formar un producto cruz. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nos va a generar un nuevo vector normal al plano, el cual nos va a servir para formar finalmente la ecuación que estamos buscando. Es decir, vamos a buscar entonces acá, bueno, si vemos acá el normal del pi2, recordemos que es lo que acompaña a la incógnita. Entonces en este caso sería 2 porque acompaña al x, 3 porque acompaña al y 1 porque acompaña al z. En el caso del pi3, lo que acompaña al x es un 1, lo que acompaña al y es un 2, y lo que acompaña al z, ¿cierto? Es un 3. Entonces ahí tenemos 2, 3, 1, 1, 2, 3. Entonces tenemos que hacer un producto cruz con esos dos. Es decir, va a ser el normal de pi2 por, en este caso, el normal de pi3, y vamos a obtener en este caso el normal del plano que necesitamos. Entonces va a ser itongo, jatongo y catongo. ¿Cuánto nos dio el normal de pi2? Nos dio 2, 3, 1, ¿cierto? Acá arribita.
o sea, más que nos dio, sino que lo obtuvimos, y el normal del pi 3, 1, 2, 3. Entonces vamos a hacer 2, 3, 1, ¿cierto? Y 1, 2, 3. Entonces vamos a ir acá, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer el producto cruz rapidito. Vamos a partir con itongo, ¿cierto? Tapamos la columna de itongo, siempre la multiplicación, la diagonal principal, 3 por 3, 9, menos 2 por 1, 4. Entonces va a ser 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, ¿cierto? Menos 2 por 1, que en este caso va a ser, dije 4, parece, 3 por 3, 9, menos 2 por 1, 2. Luego, el jatongo, que siempre es negativo, siempre es menos jatongo. Por lo tanto, vamos a tapar la columna del jatongo. Acá sería 3 por 2, 6, menos 1 por 1, 1, ¿cierto? Entonces va a ser 3 por 2, 6, como decíamos, menos 1 por 1, 1. Luego más catongo, abro paréntesis, tapo el catongo, diagonal principal, 2 por 2, 4, 3 por 1, 3. Entonces va a ser 4 menos 3. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar acá? 9 menos 2 va a ser 7 y tongo. 6 menos 1 va a ser menos 5. Menos 5 por menos jatongo va a ser más 5 jatongo. 4 menos 3 va a ser 1, es decir, más catongo. Entonces, por lo tanto, acá, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 7, 5 y 1. ¿Eso aquí va a ser equivalente? Al normal del plano pi que estábamos buscando. Entonces, finalmente, encontramos el normal del plano pi, ¿cierto? Entonces, que el normal del plano pi va a ser 7, 5, 1. Teníamos el punto, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que formar? La ecuación general del plano. ¿Cómo nosotros vamos a formar esta ecuación general del plano, ¿cierto? Recordemos que ¿qué vamos a utilizar acá? Con el último espacito que nos queda, va a ser AX más BI más CZ más D igual a 0. Y recordemos que la parte de hecho acá está a mano, el punto siempre va a ser X y Z. Y el normal del plano, es decir, el normal que formamos en la ecuación general va a ser ABC. Vamos a hacer con otro color acá para que se distinga ABC. ¿Cómo lo formamos nosotros esto? Vamos reemplazando, porque la primera parte se encontraba el valor de D, y luego finalmente la ecuación general del plano la determinamos reemplazando solamente con A, B y C. Entonces, el pi, ¿cierto? Entonces vamos reemplazando. A va a ser 7, por X que es 5, más B que es 5, por Y que es 0, más C que es 1, por Z que es menos 3, más D igual a 0, ¿cierto? 7 por 5, 35, más 5 por 6, 30, más 3 por 1, menos 3, más D igual a 0. 35 más 30, 65. 65 más menos 3 va a ser en este caso 62, más D, ¿cierto? Igual a 0. Por lo tanto, nuestro D va a ser igual en este caso, demos un momentito que justo se pegó, D va a ser igual a menos 62. Entonces vamos acá a envolver ese valor que nos dio. Entonces ahora finalmente, para formar la ecuación general del plano, solo reemplazamos, ¿cierto?, los valores que en este caso va a ser A, B, C y D. Es decir, ¿qué va a ser en este caso? Vamos a volver a escribir, en este caso, los mismos valores, es decir, AX más BI, ¿cierto? Más CZ más D igual a 0, pero lo vamos a reemplazar porque ya estamos llegando a la final, ¿cierto? Es decir, nuestra ecuación general del plano pi lo vamos a hacer más grandecito para que se sepa que el resultado final. En este caso, el A va a ser 7, va a ser 7x, el B va a ser 5, ¿cierto? Más 5y, recuerden que de aquí estamos sacando los valores de A, B, C. El C en este caso va a ser un 1, por lo tanto 1 por Z, solo escribimos Z, porque para qué vamos a escribir el 1, ¿cierto? 1 infiere que ahí es un 1. Finalmente más D, que en este caso el D corresponde a menos 62 igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la ecuación general de nuestro plano pi que necesitamos? Entonces va a ser 7x menos 5y más z menos 62 igual a 0. Esa sería la ecuación del plano pi que necesitábamos para este ejercicio un poquito largo, pero que espero que haya quedado clarito.